habrá una presentación sobre el tema Vladimir Shukhov, el Leonardo Russa, por la doctora de Filología, profesora titular del Departamento del Idioma Español, Dacian Yulia Vladimirovna. Yulia Vladimirovna, vamos a Muy buenos días a todos. Primero quisiera agradecer la invitación de los organizadores de ese evento y claro que a los reunidos aquí hoy para escuchar mi humilde discurso. Y es un orgullo y la verdad es que al mismo tiempo una responsabilidad tremenda hablar ante ustedes sobre la historia, la cultura, el patrimonio de nuestro país, de nuestra madre Rusia, que dio a luz a tantos genios, que me fue, la verdad, muy difícil elegir a uno para presentárselo hoy. Pero yo pensé que a ustedes, a futuros profesionales en diferentes esferas, tengo que contar algo que les sea útil y, bueno, les sirva por lo menos de un ejemplo de cómo uno, al estudiar bien y al tener buenos maestros y profesores, puede llegar a alturas casi inalcanzables e inscribir su nombre con letras de oro en la historia de la humanidad al crear algo útil de verdad para las futuras generaciones. Y así lo hizo Vladimir Shukhov, gran ingeniero ruso, bueno, del que voy a hablar hoy. Pero empecemos desde el principio, ¿no? Entonces, Vladimir Shukhov nació en 1853 en la provincia de Kursk, en el seno de una familia noble, y su interés por la invención se originó en su infancia. Un día, siendo muy pequeño todavía, antes de ingresar en el colegio, construye un molino de agua en miniatura, pero al mismo tiempo en funcionamiento. Otro día construye una fuente al lado de su casa cuya agua se usaba para el regadío del huerto. Bueno, pero decide dedicarse a ciencias naturales cuando su padre lo lleva a la casa de su amigo Carl Friedrich von Knorre, astrónomo ruso de origen alemán. Impresionado por su observatorio, empieza a soñar con el espacio. En el quinto colegio de San Petersburgo, donde su maestro era Konstantin Krajewich, destacado docente y autor de famosos manuales de matemáticas y física, Shukhov encuentra su propia demostración del teorema de Pitágoras. Imagínense, ¿no? A la edad de 13 años encuentra su propia demostración del teorema de Pitágoras. El maestro, tratando de disimular el asombro y la admiración, le pone un notable en vez de un sobresaliente en la clase, explicando que tenía que ser humilde y dar primero la clásica demostración de Pitágoras y solo después la suya. Pues desde entonces, Shukhov nunca había presumido de sus invenciones. Después de graduarse del colegio, se inscribió en la Facultad de Ingeniería y Mecánica de la Escuela Técnica Imperial de Moscú. Hoy en día se llama Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú. Entre sus profesores estaban Dmitri Mendeleev, famoso químico, ¿no? Quien es autor de la tabla periódica de elementos. También Zhukovsky y Letnikov, los padrinos de la aerodinámica rusa, y destacados matemáticos, así como ingenieros mecánicos. Los estudiantes de esa escuela estudiaban no solo la teoría, sino que tenían muchas clases en diferentes talleres, aprendiendo los oficios de tornero, cerrajero, herrero, entre otros. Se creía que los futuros ingenieros debían saber y entender cómo serían producidas sus invenciones en futuro por los obreros en las plantas. Ese innovador sistema ruso en aquel entonces no se conocía ni en Estados Unidos ni en Europa y solo después se hizo famoso y ahora se considera como algo muy lógico y natural. Formando parte de la delegación científica que consistía en los mejores estudiantes, Shukhov visita la Exposición Universal de Filadelfia de 1876.
Fue una exposición universal que celebró el centenario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Las exposiciones dentro del edificio principal trataron de la minería, metalurgia, fabricación, educación, ciencia. Y claro que Zhúkov y sus compañeros quedaron impresionados y volvieron a Rusia con muchas ideas nuevas. Y fue ahí donde Zhúkov conoció a Alejandro Bari, ingeniero y empresario ruso, pero ciudadano de Estados Unidos, quien después jugaría un papel muy importante en la vida de nuestro héroe. Al volver de Estados Unidos, en 1977, Zhúkov se coloca en una oficina de proyectos donde construye depósitos de locomotoras. Y aquel mismo año se estalla la guerra ruso-turca, que también es conocida como la Guerra de Oriente. Tuvo sus orígenes en el objetivo del Imperio ruso de liberar del dominio otomano a los pueblos eslavos de los Balcanes. Zhúkov, como verdadero patriota ruso, decide ayudar al ejército de alguna manera y como tiene una salud precaria, empieza a asistir a cursos de la Academia Médico-Quirúrgica de San Petersburgo para llegar a ser un médico militar. Y como el mismo Zhúkov confesó después, 2 años de estudios de medicina le dieron una oportunidad invaluable de familiarizarse con la construcción más perfecta del mundo, el cuerpo humano, lo que influyó en sus invenciones más conocidas. Lo veremos más tarde. En 1977, aquel mismo año, vuelve a de Estados Unidos a Rusia el ingeniero Alejandro Bari, quien empieza a colaborar con Ludwig Nobel, sí, el hermano mayor de Alfred Nobel. Fue un ingeniero sueco-ruso, destacado empresario e inventor. Ludwig Nobel, a la edad de 28 años, heredó a su padre una fábrica de suministros de guerra, tales como minas terrestres y marinas y máquinas de vapor en San Petersburgo. Y junto con los hermanos compró una pequeña refinería en Bakú, Azerbaiyán actual, que formaba parte del Imperio ruso en aquel entonces. Y al hacerlo, concibió un ambicioso plan de sustituir el petróleo estadounidense por el ruso. Eso requería la mejora de instalaciones de refinerías y la construcción de oleoductos, entre otras muchas cosas. Y para ese fin, Ludwig Nobel invita a Alejandro Bari, quien a su vez invita a Vladimir Zhúkov. El petróleo en aquella época representaba escaso interés como fuente de gasolina, ya que la humanidad todavía no había entrado en la era automovilística, pero sí que se usaba para extraer querosena para iluminar las viviendas y las calles. Por desgracia, de un cubo de petróleo se extraía solo 2 litros de querosena. El resto simplemente se vertía en un pozo. Y trabajando en las refinerías de los hermanos Nobel en Bakú, el ingeniero Zhúkov fue el primero en el mundo en crear y patentar una instalación industrial de craqueo térmico continuo de petróleo en 1891. Y eso permitió perfeccionar el proceso. El craqueo térmico sigue siendo importante, por ejemplo, en la producción de nafta, gasóleo y coque, y se han desarrollado formas más sofisticadas de craqueo térmico para diversos fines. También allí mismo, Zhúkov desarrolló las bases para el levantamiento y bombeo de productos petrolíferos, propuso un método para el levantamiento de petróleo mediante aire comprimido, airlift, en términos ingleses, desarrolló una metodología para el cálculo de tanques cilíndricos de acero para los depósitos de petróleo.
Además, se cree que se sentó los cimientos de la construcción de los oleoductos rusos al ofrecer cálculos propios sin copiar los estadounidenses. Bajo la dirección técnica de Shujov en 1884, Alejandro Bari empezó a construir en el Volga petroleros barcazas. Así que la industria petrolera rusa en realidad se lo debe todo a Vladimir Shujov, y reconociéndolo, la empresa Lukoil le regaló a Moscú su monumento. Aquí está ese monumento. Bueno, en 1896, Shujov inventó una nueva caldera de vapor de tubo de agua en ejecución horizontal y vertical. Y en 1900 sus calderas de vapor fueron reconocidas con un gran premio en la Exposición Mundial de París. Shujov recibió ahí una medalla de oro. Según las patentes de Shujov, antes y después de la revolución se fabricaron miles de calderas de vapor. Bueno, y a finales del siglo XIX, Vladimir Shujov se dedica a la construcción de acero, lo que supone una nueva etapa en el desarrollo de la arquitectura mundial. Para la exposición industrial y artística de toda Rusia en 1896 en Nizhny Novgorod, Shujov construyó 8 pabellones con las primeras estructuras laminares de malla de acero, entre ellos 4 de membrana, uno redondo, 2 rectangulares y uno ovalado. Se convirtieron en las primeras cubiertas colgantes hechas de membrana de acero. Poco después, Rusia adoptó la técnica pionera de Shujov para instalar cubiertas abovedadas en los edificios, lo que se puede ver en lo alto de los grandes almacenes GUM en Moscú, Museo Pushkin de Bellas Artes y Hotel Metropol, por ejemplo, entre otros. Una estructura laminar, también conocida como cáscara estructural, es un tipo de elemento estructural que se caracteriza por ser un sólido tridimensional cuyo grosor es muy pequeño en comparación con sus otras dimensiones y resiste las cargas exteriores y las generadas por su propio peso. Su eficiencia se debe a su curvatura, por lo que pueden presentar una gran resistencia con economía de sección, material y peso. Son como las más eficientes desde el punto de vista estructural, permitiendo grandes luces sin soportes internos, creando así un interior espacioso y sin obstrucciones. Entre las aplicaciones típicas de este tipo de estructuras se encuentran los cascos de los barcos, las cubiertas de grandes edificios y sí de los fuselajes de las aeronaves hoy en día. Así que muchos años después, Shujov cumplió su sueño cuando era pequeño, ¿no? De participar en los estudios espaciales. Aunque las primeras estructuras laminares fueron construidas por civilizaciones como egipcia, las asiria o la romana, el desarrollo de las estructuras laminares modernas se produjo gracias al genio de nuestro ingeniero Shujov, que decía que lo inspiraron los recuerdos de su infancia, cuando durante la misa contemplaba los techos de la iglesia ortodoxa. Quisiera subrayar que fue el ingeniero ruso Vladimir Shujov quien introdujo por primera vez en la práctica mundial las estructuras laminares o cáscaras estructurales de malla en 1896. Al mismo tiempo patentó estos diseños y desarrolló los fundamentos de la teoría de las cáscaras estructurales. A partir de los años 20 del siglo XX, debido a la fascinación por un nuevo material, hormigón armado, y a la necesidad de cubrir grandes luces de forma económica,
las estructuras laminares las utilizaron en sus obras tales famosos arquitectos como, por ejemplo, Oscar Niemeyer en Brasil. Vamos a ver, aquí podéis ver la iglesia de Pampula, sí, en Brasil. También Félix Candela, sí, en México y más tarde en Valencia, en España. Después, a ver, Eduardo Torroja en España, Eduardo Dieste en Uruguay, Pierluigi Nervi en Italia. Aquí. Tange Kenzo en Japón. ¿Sí? Bueno, así como Eero Saarinen, arquitecto y diseñador industrial finlandés, Frei Otto, famoso arquitecto, profesor y teórico alemán, Richard Buckminster Fuller, diseñador, arquitecto e inventor estadounidense. Claro que Frank Gehry, arquitecto canadiense asentado en Estados Unidos. Y Nicholas Grimshaw, arquitecto británico. Hoy en día la práctica arquitectónica utiliza las estructuras laminares convexas, colgantes, de malla y membrana, de hormigón armado, de metales, madera, polímeros, tejidos y materiales compuestos. El sistema de Agrit, inventado por Shuhoff, así se llama, es un acrónimo del inglés, rejilla en diagonal, es el nombre que se da a un diseño estructural de ingeniería y arquitectura para construir grandes edificios con armazones de acero u otro material con cualidades semejantes, basado en vigas y soportes ensamblados en forma triangular o diagonal. Esa forma estructural requiere de menos material de soporte, por ejemplo, menos acero, por lo cual se ahorran costos monetarios, energéticos y de tiempo, e incluso se posibilitan mayores espacios cubiertos que en las edificaciones convencionales del siglo XX o épocas anteriores. Ya, bueno, eran difíciles de construir. Un buen ejemplo del uso de Agrit en la arquitectura moderna es el pepinillo. Ah, el pepinillo, un rascacielos neofuturista de uso comercial ubicado en Londres. Este edificio, con 180 metros de altura y 40 plantas, fue diseñado por Norman Foster y se inauguró oficialmente el 25 de mayo de 2004. El arquitecto declara ser un discípulo de Shuhoff y Norman Foster construyó más de 20 edificios por todo el mundo bajo las patentes de Shuhoff. Por la cubierta de Agrit del patio del Museo Británico, por ejemplo, que lleva el nombre de la reina Isabel, la misma reina le concedió el título de Lord. Vladimir Shuhoff también inventó las torres hiperboloides y fue el primero en usarlas en la construcción. Para la ya mencionada Exposición Industrial y de Arte de toda Rusia de 1896, celebrada en Nizhny Novgorod, construyó una torre de 37 metros de altura con entramado de acero del tipo de Agrit, que se convirtió en la primera estructura hiperboloide del mundo. La torre no era una simple curiosidad, fue instalada allí sirviendo como torre de agua y la suministraba para toda la exposición, y además se instaló una plataforma de observación sobre el depósito de agua para que todos los invitados a la exposición pudieran subir y disfrutar. El hiperboloide reticular de acero
atrajo la atención de los observadores europeos y en particular la revista británica The Engineer publicó un artículo sobre la torre. Una vez cerrada la exposición, la torre reticulada fue comprada por un destacado fabricante de cristalería y patrocinador artístico, Yuri Nechayev-Maltsov, y fue trasladada a su finca en Políbino, donde se conserva hasta ahora. Podéis verlo aquí en esa foto. Imagínense que la inspiración para esta estructura de ingeniería tan inusual vino de las cestas de mimbre rusas. A pesar de estar hechas de ramas frágiles, son capaces de soportar un peso considerable. Es sabido que una gran cesta de mimbre puesta boca abajo puede soportar fácilmente el peso de una persona gracias a su tejido entrelazado. En los siguientes años, Vladimir Shukhov desarrolló numerosas estructuras utilizando varios tipos de hiperboloides de acero reticulados y los utilizó en cientos de torres de agua, faros marinos, mástiles de buques de guerra y soportes para líneas de transmisión de energía. Pues estructuras hiperboloides similares aparecieron en el extranjero solo 10 años después del invento de Shukhov. La torre de Shukhov, conocida también como la torre Shabelovka, es una torre de comunicaciones de Moscú construida entre 1920 y 1922 para la red de radiodifusión rusa. Y también representa una estructura, como podéis ver, hiperboloide, aislada, hecha en celosía metálica, que tiene una altura de 160 metros. Fíjense que fue construida sin andamio y sin grúa. Después la torre de Shukhov en el río Oka, torre eléctrica, es junto con los pilones de Cádiz, uno de los últimos pilones de electricidad hiperboloide superviviente del mundo. La torre era al principio una de 6 diseñadas por Vladimir Shukhov y se construyó entre 1927 y 1929. La torre de 128 metros se utilizaba como un pilón de apoyo para las líneas eléctricas. Y las torres del tendido eléctrico de Cádiz son 2 torres de alta tensión eléctrica situadas a ambos lados de la embocadura de la bahía interior de Cádiz, en España, claro, que permiten el tendido de cables de conducción eléctrica desde la antigua central térmica hasta la red general peninsular. Están diseñadas por el italiano Alberto Toscano. Ese mismo equipo de diseño y construcción también unió después sus fuerzas en las líneas que cruzaron el estrecho de Messina en Italia y que unían la península italiana con Sicilia. El proyecto de Torres de Cádiz comenzó a finales de 1957 y concluyó en 1960. Al ser una superficie doblemente arreglada, las estructuras hiperboloides se pueden hacer con un entramado de vigas rectas, por lo tanto, suelen ser fáciles de construir y más fuertes que las estructuras curvadas, las cuales no están arregladas y en su lugar deben ser construidas con vigas curvadas. Las estructuras hiperboloides suelen ser más estables frente a las fuerzas externas que los edificios rectos. Por ejemplo, la torre en el puerto Kobe fue construida en Japón, fue construida en 1963 y por la compañía de arquitectura Nikken Seikei. La altura de la estructura es de 108 metros y entre los turistas la torre es famosa por su mirador que ofrece vistas a la bahía de Osaka.
La estructura de la torre es tan robusta que ni siquiera el terremoto de 7 puntos en 1995 la afectó. Todos los demás edificios de la ciudad quedaron en ruinas. Por eso el diseño de Zhukov se utilizó y se utiliza, y creo que va a utilizarse, ¿no?, en las construcciones en las zonas sísmicamente peligrosas, tales como, por ejemplo, Kazajistán o Irán. La torre de televisión, la siguiente, un momento. La torre de televisión de Cantón en Guangzhou, en China, fue terminada a finales de 2009 y entró en el funcionamiento el 29 de diciembre de 2010 para los Juegos Asiáticos de 2010. Con 604 metros de altura, es la segunda torre de telecomunicaciones más alta del mundo y la cuarta estructura más alta, y la cuarta estructura más alta en general del mundo. Eso. También hiperboloide de Zhukov. Bueno, por último quería decir que cabe mencionar que Zhukov, aunque trabajaba muchísimo, no desperdiciaba su tiempo libre y era aficionado a la ópera, al teatro, jugaba al ajedrez y montaba la bicicleta y bueno, incluso fue ganador de algunos campeonatos locales de ciclismo de su época. Y también le encantaba la fotografía. Así era Zhukov. Pues esto fue lo que quería contarles sobre Zhukov, Vladimir Zhukov, y aunque no soy experta en ciencias naturales ni en la ingeniería y soy humilde profesora de español, quisiera contagiarlos a ustedes de la energía, del entusiasmo, apasionada dedicación de ese hombre a su profesión. Y espero que la personalidad de Vladimir Zhukov les inspire un verdadero interés por ciencias, les anime a venir aquí a Rusia a estudiar y aprender de la experiencia de nuestros profesores, de nuestros científicos en diferentes materias, tales como medicina, arquitectura. Presento yo la universidad que yo represento. El Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú se especializa en particular en la preparación de los especialistas de nivel internacional, pero necesariamente con el dominio de varias lenguas extranjeras. Por eso a los futuros juristas, economistas, diplomáticos, ecólogos, periodistas, sociólogos, además de las asignaturas principales, se les enseña su profesión en lenguas extranjeras también. Y bueno, si me permiten, les enseño ahora una pequeña presentación sobre nuestra universidad. A ver, aquí está. Sí. Sí. ¿Se ve? Sí. Bueno. Entonces, el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, hoy en día universidad, fue fundado en 1944. A ver, ajá. Como escuela superior diplomática para la futura élite nacional, y hoy, después de los 80 años de su historia, se ha convertido en la Universidad de Relaciones Internacionales que ofrece programas de licenciatura, de maestría, de posgrado, también cursos de PhD, MBA, Executive MBA. La estructura de la universidad contiene 10 facultades, 3 institutos de investigación, liceo y colegio secundario. En Landimo se enseñan 53 idiomas extranjeros. El libro de Guinness
World Records reconoció a LAMGIMO como la universidad con el mayor número de lenguas extranjeras enseñadas con los programas completos. Estamos orgullosos también de lo que, nuestros graduados ocupan altos puestos, tales como puestos de ministros, políticos, diplomáticos, reconocidos mundialmente. Sí, pues eso. LAMGIMO también realiza investigaciones fundamentales científicas en muchas esferas relacionadas con relaciones internacionales y las ciencias políticas. 19 centros de investigación funcionan en el marco del Instituto de Estudios Internacionales. Y la prioridad principal de la política internacional es desarrollar la cooperación internacional y promover intercambio académico y programas conjuntos. Están en vigor acuerdos de cooperación con más de 200 instituciones educativas extranjeras de 60 países. Y los estudiantes de otros países forman el 16% del número total de los estudiantes, que es aproximadamente 1.760 personas actualmente, un día. La comunidad de LAMGIMO es tradicionalmente acogedora a estudiantes de otros países. Los estudiantes también pueden elegir de una variedad de programas dobles. Hoy LAMGIMO ofrece 112 programas en 17 esferas de educación, incluidas relaciones internacionales, estudios de áreas extranjeras, ciencias políticas y gobernanza, derecho, economía y finanzas, medios de comunicación, publicidad y relaciones públicas, administración, marketing, administración estatal y municipal, informática empresarial, comercio, turismo, pedagogía, psicología, sociología, lingüística, ecología y administración de recursos naturales. La variedad de asignaturas académicas se amplía constantemente, ya que nuevos departamentos y programas se fundan anualmente. También el programa conjunto con Swiss School for International Relations de Ginebra, ¿sí? El programa ofrece estudios tanto en la Facultad de Derecho Internacional de LAMGIMO, 4 semestres, como en Swiss School for International Relations en Ginebra, también 4 semestres. El sistema de estudios está basado en módulos. Los estudiantes estudian de manera intensa una asignatura, pasan una prueba o examen y después empiezan a estudiar otra asignatura. A ver. El programa, también existe el Visiting Program, ¿sí? El programa se ofrece a estudiantes internacionales que desean estudiar en GIMO durante 1 o 2 semestres, pero no pueden venir a GIMO bajo ningún acuerdo bilateral o programa Erasmus. Los estudiantes visitantes asisten a conferencias y seminarios de su elección en ruso o inglés, con excepción de las clases de idiomas extranjeros. Y el programa no incluye clases o cursos de idioma ruso. El programa de investigación. No. El programa de investigación está diseñado para aquellos que desean adquirir experiencia en investigación. Es adecuado para estudiantes de posgrado y doctorado, ya sea que estén actualmente matriculados en la universidad o no.
Los investigadores tienen acceso a la biblioteca de MGIMO y otros recursos de información e instalaciones de la universidad. La asistencia a clases, conferencias y seminarios no está incluida en el programa. Al finalizar el programa, los investigadores reciben certificados. No se les otorga ningún título académico. El periodo de estudios debe planificarse durante el año académico. También MGIMO propone estudiar ruso en grupos o individualmente. Las clases se imparten en el campus por la tarde, de lunes a viernes, y los grupos se forman de acuerdo con el nivel de idioma ruso de los estudiantes según los resultados de las pruebas de acceso. A los estudiantes individuales se les enseña de acuerdo con su plan de estudios individual. Cualquier nivel de dominio del idioma es aceptable. Y al final del curso, al finalizar el curso, los estudiantes reciben una transcripción oficial de notas calificadas o un certificado de finalización. Bueno, a ver. Los profesores de ruso de MGIMO también organizan eventos culturales para familiarizar a los estudiantes con las tradiciones históricas o culturales rusos. Los llevan a museos, exposiciones, teatros, eventos nacionales y, bueno, van de excursiones juntos. Sí. Para los estudiantes de otros países que estén interesados en continuar sus estudios en programas de la MGIMO en ruso, pero carecen de conocimientos de idioma necesarios, la universidad ofrece varios programas de idioma ruso de diferentes niveles. Sí. Bueno, la comunidad de la MGIMO es tradicionalmente muy acogedora. Nuestra universidad apoya de forma activa a estudiantes de otros países y les ayuda a conocer la cultura rusa. La Asociación de los Estudiantes de otros países fue establecida en 2008 y hoy en día 49 fraternidades nacionales funcionan en la universidad. La universidad tiene infraestructura social bien desarrollada. Hay centro de deportes dotado de 20 canchas deportivas interiores y exteriores en el campus. La residencia de estudiantes está situada junto al edificio de la universidad y tiene equipamiento moderno, salas de deporte, aulas equipadas con computadoras. Sí, aquí podéis ver algunas imágenes de la universidad. Bueno, y quisiera mostrarles, a ver si puedo, el vídeo, un vídeo pequeño sobre la universidad. ¿Pueden verlo? Sí. ¿Sí? Sí. It's really important to know what the different countries are acting in the international arena. One thing I can say that MGIMO differs from all other universities is the competencies of their professors.
Around 1 month ago, I had the opportunity to participate to a conference called Migration Bridges in Eurasia at MGIMO University, and I believe it was a very interesting and unique experience because I had the opportunity to show my ideas and have a feedback from experts that study that topic since many years. Bueno, muchas gracias por su atención.